Bien, allí vamos a ir arrancando. Antes que nada, buenos días a todos. Muchas gracias por sumarse a este webinar que vamos a estar dictando el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando sobre lo que es la medición de conversiones, teniendo este título de webinar como Mide tu éxito con Google Ads. En este caso vamos a estar hablando mi compañera María Garbán, quien es Business Growth Consultant para el mercado de Uruguay, Costa Rica y Paraguay, y mi persona Gustavo Sequea, quien soy Business Growth Consultant para el mercado de Perú, Bolivia y Ecuador. El día de hoy vamos a estar hablando con esta tabla de contenido que tenemos acá, el panorama general de la medición de conversiones en 2025, configuración y optimización en la medición de conversiones, estrategia de puja, herramientas y recursos adicionales, y vamos a estar presentando un caso de éxito. Como lo comentaba al principio de este webinar, al final de la Meet, allí dentro del Zoom van a tener una cajita de preguntas y respuestas para que cualquier duda o consulta que tengan nos puedan preguntar y nosotros responder al final de la presentación. Luego este webinar va a estar disponible en nuestro canal de YouTube de Grow Digital, el cual se los vamos a estar compartiendo también a cada uno de los asistentes. Bien, el panorama general de la medición de conversiones en 2025. En principio, para poder adentrarnos en lo que es este mundo y este tema, debemos saber qué es una conversión, partiendo desde las bases, y luego más adelante vamos a ir viendo todo lo que son las distintas herramientas, por qué es importante medir conversiones, los distintos tipos de conversión y demás. En primera instancia, la medición o la conversión en sí es la acción de valor que nosotros le damos al sitio web de acuerdo a nuestro objetivo de marketing, ¿no? Directamente ahí tenemos distintos objetivos de marketing para las distintas empresas. Pueden ser ventas, clientes potenciales, pueden ser completar un formulario, agregar al carrito y demás, ¿no? En este caso, esa acción de conversión es la cual nosotros le vamos a dar valor dentro de nuestro sitio. Ejemplo, si yo soy una empresa que quiere generar clientes potenciales y dentro del sitio web tengo un botón de WhatsApp con un botón de formulario, esa sería nuestra acción de valor dentro del mismo y sería nuestra conversión, ¿no? Buscar que el cliente final pueda completarnos ese formulario o ese botón de WhatsApp. No todas las conversiones son iguales. La medición de conversión te permite calificar la calidad de los clics, identificando qué acciones generan clientes potenciales más valiosos para tu negocio. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, nosotros tenemos un botón de WhatsApp dentro del sitio web, pero no todas esas personas que nos cliquean en el botón de WhatsApp nos terminan iniciando la conversación o consultando por nuestro producto o servicio. Por eso es importante que nosotros podamos optimizar las conversiones y directamente chequear, ¿no? E ir viendo qué conversiones son de calidad y cuál es nuestro volumen de conversión de valor. ¿Por qué sería crucial o por qué es importante medir las conversiones? Personalmente tengo muchos clientes que me dicen, mira, Gustavo, no necesito medir las conversiones, me está yendo bien, pero la realidad es que no podemos mejorar lo que no podemos ver qué necesitamos mejorar. ¿Qué quiere decir esto, no? Nosotros en este caso, dentro de la plataforma de Google Ads, como métricas principales tenemos las impresiones y los clics, pero también es importante ver de cuántos esos clics que genera la plataforma o de cuántos esos clics que nos hacen dentro de nuestro anuncio, cuántas personas nos terminan comprando o nos terminan iniciando una conversación o nos terminan iniciando o completando un formulario, ¿no? De acuerdo al objetivo de marketing que tengamos como clientes. Entonces, en este caso, medir conversiones dentro de Google Ads es absolutamente crucial por estos distintos tipos de razones que impactan directamente en el éxito de las campañas y en el retorno de la inversión publicitaria. Mientras yo sepa cuáles son mis clientes de valor o cuáles son nuestros clics de valor, me va a permitir a mí directamente poder avanzar en las distintas etapas de la campaña
poder optimizar y poder implementar correctamente nuevas campañas dentro de la plataforma de Google Ads. Actualmente tenemos distintas campañas que se basan en las conversiones, que se basan en la inteligencia artificial, como por ejemplo pueden ser campañas de PIMAX, campañas de Demand Gen, y es importante que podamos traquear correctamente las conversiones también para optimizar el retorno de la inversión, tomar decisiones informadas, mejorar la segmentación y orientación y analizar el recorrido del cliente, ¿no? Tenemos clientes que solamente te agregan al carrito, como también tenemos clientes que también te agregan, siguen agregando distintos productos y finalizan la compra. Por eso es importante que, por ejemplo, en los e-commerce podamos medir todo el embudo de compra desde el inicio hasta la finalización de la compra y, por ejemplo, en lo que son clientes potenciales o objetivos con clientes potenciales, poder medir lo que es el formulario de WhatsApp, el formulario, el botón de WhatsApp y el botón con clic de llamada. Y a partir de allí podemos ver qué conversión nos está sirviendo más, cuál es el valor de esa conversión, cómo podemos optimizar nuestro sitio web en base a esas conversiones, en qué ciudades o en qué país nos están convirtiendo más. Todas esas métricas las podemos ver dentro de la plataforma y por eso es importante que nosotros podamos tener una cuenta con una medición de conversión correcta. Acá les vamos a compartir algunos insights claves en relación a lo que es la medición de conversión y la realidad es que el futuro de la medición de conversión se centra en la privacidad, en el aprendizaje automático y la omnicanalidad, que ahora les voy a explicar un poco más adelante qué abarca la omnicanalidad. Adaptarse a tendencias y utilizar las nuevas estrategias de marketing disponibles es fundamental para mantenerse competitivo en el panorama actual del marketing digital. Partiendo de la medición de conversiones, nosotros podemos hacer distintas estrategias, podemos trabajar con distintas estrategias de puja, que también se lo voy a explicar en la siguiente slide o más adelante. Vamos a tener la ventaja, ¿no?, sobre nuestra competencia también de ir viendo o de ir chequeando esos clientes que nos van convirtiendo, poder armar estrategias de remarketing y demás. Actualmente, dentro de estos insights claves tenemos lo que es la privacidad, el aprendizaje automático y la medición omnicanal. Dentro de la privacidad tenemos lo que es los cambios en las políticas de los navegadores, como por ejemplo la eliminación de cookies de terceros, las cuales están transformando la forma en la cual se realizan los seguimientos de conversión. Tenemos también el aprendizaje automático, que se utiliza cada vez más para modelar las conversiones, predecir el comportamiento del usuario y optimizar las campañas publicitarias. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando con una estrategia de puja, de maximizar los clics, y estamos generando un buen volumen de conversión, conversiones estables y conversiones de valor, al momento de cambiar de puja, lo que le vamos a pedir a la plataforma es que con ese mismo volumen de conversiones y valor de conversiones que hemos generado en los últimos 14 o 30 días, nos siga consiguiendo de esa forma, mejorando la calidad y tratando de mejorar los costos de las mismas. Bien. Y después tenemos lo que es la medición omnicanal. La medición omnicanal es crucial para comprender el recorrido completo del cliente y atribuir el valor correcto a cada punto de contacto. Dentro de la plataforma de Google Ads podemos tener distintos canales, ¿no? Como puede ser el Google My Business, el Merchant Center o las aplicaciones de descarga, que ahora se los voy a explicar acá en esta slide. Lo que es la medición omnicanal, como por ejemplo tenemos el Google Ads vinculado al Google My Business con tiendas físicas, bien, dejando que los clientes puedan encontrar el, la- el perfil, ¿no? O el negocio a través de esta plataforma y complementarse con Google Ads y a partir de allí chequear lo que es o medir correctamente esta conversión. También tenemos todo lo que es a través del Merchant Center y también tenemos todo lo que es la medición omnicanal a través de aplicaciones, ¿no? Es importante que podamos medir y podamos complementar todas las herramientas que nos permite Google a través de esta plataforma de Google Ads y podamos medir correctamente las acciones de conversión, ¿no? Como por ejemplo en Google My Business vamos a medir las personas que se acercan a través de la tienda física, a través del botón de cómo llegar. El Merchant Center vamos a medir las conversiones de sitio web y a través de las aplicaciones vamos a medir los eventos en la, es decir, las personas que descargan la aplicación, que ingresan a la misma o que solamente la descargan pero no ingresan. Y a partir de la plataforma de Google Ads podemos ver cada una de esas métricas.
Actualmente los negocios con medición robusta tienden a tener mejores resultados que negocios que no, al integrar estrategias con los datos del cliente a lo largo del recorrido del cliente, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un e-commerce dentro de la plataforma, la idea es que nosotros podamos medir, como se les comentaba anteriormente, todo el embudo de compra, ¿no? Desde que se inicia o desde que se agrega al carrito hasta que se finaliza la compra. Si yo solamente tengo como acción de conversión finalización de compra, no voy a poder medir o no voy a poder chequear qué está fallando en el medio de esas personas que inician el carrito hasta que finalizan la compra. Con una medición robusta se ha comprobado a través de los datos que nos ofrece Google que tenemos más de 30% en la efectividad de los costos, más del 20% de incremento en revenue y más de 40% en la exactitud de los datos recopilados y más del 30% en la calidad de los anuncios. Entonces, yo siempre se lo recalco en este caso a nuestros clientes que es muy importante que nosotros podamos tener una medición de conversión correcta, que las etiquetas estén activas, que las etiquetas a través de Google Tag Manager y Analytics estén correctamente integradas y estén correctamente implementadas dentro de sus sitios web. A veces tenemos por ahí etiquetas que requieren atención, etiquetas inactivas dentro de Google Ads, y es importante que estemos atentos a esto porque realmente es lo que nos va a detectar o es lo que nos va a indicar la calidad de esos clics o la calidad de los clientes que nos están llegando a través de la publicidad que estamos pagando, ¿no? Y también poder ver de cuántos esos clics que generamos, cuántas personas nos convierten y cuál es el costo de esa conversión, ¿no? ¿Cuántos clics necesito para generar una conversión dentro de la plataforma? Si esa conversión que me genera dentro de Google Ads es una conversión de valor, si me terminan preguntando por mi producto o servicio, y a partir de allí nosotros vamos a ir viendo qué es importante o qué podemos optimizar dentro de la plataforma. Ahora les voy a hablar un poco sobre lo que es la configuración y optimización en la medición de conversiones. En este caso tenemos la plataforma de Google Ads, ¿sí? Dentro de lo que es la medición de conversión. Tenemos distintos tipos de conversión, de sitio web, de llamada, de aplicación, importación o visitas a la tienda. De sitio web son todas esas acciones de conversión que podemos integrar a Google Ads dentro de nuestro sitio, como es decir, por ejemplo, formularios, botones de WhatsApp, agregar al carrito, finalización de la compra. Conversiones de llamadas son esas conversiones o esos clic to call que tenemos directamente dentro del sitio. De aplicaciones podemos medir todo lo que es las descargas que tenemos dentro del sitio web y las personas que ingresan a través de la aplicación. De importación son aquellas conversiones que podemos traer de otras plataformas o de otros CRMs que por allí tienden a tener algunos clientes. Y visitas a la tienda son aquellas conversiones de la omnicanalidad que les comentaba en la slide previa en relación a lo que es Google My Business. Las etiquetas de conversión, tenemos etiquetas de Google y etiquetas de eventos. Después tenemos los distintos modelos de atribución, que es muy importante que dentro de la medición de conversiones los modelos de atribución estén correctamente seteados. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a permitir darle valor a esas conversiones que nos están llegando dentro de la plataforma. Por ejemplo, tenemos primer clic que atribuye al primer anuncio que hace clic el cliente para realizar esa conversión, ¿ok? Todo lo contrario a último clic, que va a atribuir la conversión a ese último anuncio, es decir, cliqueo distintos anuncios dentro de la plataforma o a través de distintas redes y voy a atribuir la atribución y la plataforma va a atribuir la atribución, valga la redundancia, a esa última conversión, a ese último anuncio a través del cual se realiza la conversión lineal que va a atribuir a través de los distintos puntos que se van realizando, los distintos clics en los distintos anuncios que se van realizando hasta llegar a la conversión. Basada en la posición, va a atribuir un 40% al primer clic, un 40% al último clic y el resto del 20% va a atribuir a la mitad entre el primero y último clic, ¿no? Y después basada en datos, que es en la realidad es
la atribución de conversión que yo siempre, mayormente de acuerdo al objetivo de marketing que tenga el cliente, recomiendo siempre tener dentro de la plataforma, que va a agregarle valor a cada uno de los puntos que se realizan dentro de la plataforma hasta llegar a esa conversión. Es decir, vi el anuncio en una campaña de display, le hice clic al banner, chequeé, ingresé al botón de WhatsApp, hice la conversión. A cada uno de esos puntos, la plataforma le va a atribuir valor, ¿no? En esa atribución de conversión basada en datos. Y la optimización de conversiones, que es un poco más de recomendaciones para nosotros poder optimizar las conversiones y setearlas dentro de la plataforma, debemos en primera instancia definir los objetivos, analizar los datos, identificar las áreas de mejora, implementar distintos ajustes y podemos realizar pruebas A/B, ¿no? En este caso, dentro de la plataforma de Google Ads, cuando nosotros seteamos algunas acciones de conversión, ya sea botón de WhatsApp, llamadas, formularios, carritos, cuando nosotros seteamos estas distintas acciones de conversión, podemos indicarle a la plataforma a través del volumen de conversión que nos ha generado cuál para nosotros sería la acción principal y la acción secundaria. O hasta incluso si hay etiquetas de conversión que no nos sirven o que no nos generan nada, podemos quitarla dentro de la plataforma y eso nos va a permitir mantener las conversiones correctamente optimizadas. Después, dentro de Analytics o de GA4, en este caso tenemos lo que son los eventos de conversión que podemos setear dentro de la plataforma e importarlos también a Google Ads o vincularlos con Google Ads. Tenemos lo que son compras, envíos de formularios, suscripciones, descargas, vistas de páginas e interacciones con elementos específicos. Analytics por allí es una plataforma mucho más amplia, por así decirlo, que nos puede medir distintos eventos de conversión, por ejemplo, el tiempo que dura una persona en un sitio web, a qué botón hace, a través de dónde se hace la descarga, las distintos tipos vistas de páginas, interacciones con elementos específicos, ¿no? También nos mide todo lo que es las acciones de conversión un poco más global, ¿no? No solamente lo que entra a través de la publicidad, sino todo lo que entra de forma orgánica también. Acá también podemos integrarlo con Google Ads, como lo comentaba anteriormente, importar datos de Google Ads Analytics o exportar datos de Analytics a Google Ads. También nos permite hacer un análisis de conversión, definir objetivos, recopilar datos, analizar el embudo de conversión, identificar tendencias, monitorear y medir. Estas dos plataformas se complementan en sí bastante bien porque, como lo comentaba, Google Ads nos mide todo lo que se realiza o todas las acciones de conversión que se realizan a través de la publicidad, pero Analytics también nos permite medir todo de una forma más global y con distintos modelos de atribución también, ¿no? Entonces, partiendo de allí, podemos tener un complemento ideal para realizar distintas estrategias de conversiones, crear nuevas campañas o optimizar las mismas. Después tenemos Google Tag Manager, que es la herramienta principal con las cuales recomendamos siempre medir las etiquetas de conversión. Tenemos contenedores y etiquetas dentro de esta herramienta. El contenedor es el recipiente que contiene todas las etiquetas de conversión y las etiquetas son el fragmento de código que realizan el seguimiento. Es decir, nosotros vamos a agregar una etiqueta en el botón de WhatsApp, una etiqueta para el formulario. Entonces, a través de ese contenedor se van a medir esas etiquetas de conversión, ¿no? Después tenemos los variables y activadores. Los variables te permiten recopilar y almacenar datos, mientras que los activadores te permiten definir cuándo se ejecutan las etiquetas en función de esos datos. Y finalmente tenemos lo que es la integración con GA4 y Google Ads. La integración de Google Tag Manager con Google Analytics y Google Ads es una práctica esencial para cualquier anunciante que busque optimizar sus campañas y obtener una visión completa del rendimiento de su sitio web. Como lo vengo comentando, no solamente a través de Google Ads podemos medir las etiquetas de conversión o las conversiones que se realizan a través de la publicidad, sino que también desde Analytics lo podemos ver de una forma más global y orgánica, ¿no? Entonces, este complemento nos permite generar distintas estrategias, distintas acciones de conversión e implementar nuevas campañas dentro de la plataforma. Siempre es importante que esta medición sea completa, sea específica y lo podamos realizar de forma efectiva, ¿no? De acuerdo a los objetivos que vayamos generando o los objetivos de marketing que tengamos como clientes. Les voy a hablar también un poco sobre las estrategias de puja, porque a través de la medición de conversión
podemos trabajar con distintas estrategias de puja, cosa que yo defino como el motor de la campaña, siempre dentro de la plataforma de Google Ads. Y es lo que nos va a medir y es lo que nos va a medir la eficiencia de la misma y nos va a indicar cómo vamos a pujar y cómo va a avanzar la campaña de acuerdo al objetivo que vayamos generando. Para mí, en este caso, las estrategias de puja se dividen en dos grupos: las estrategias de puja que priorizan el presupuesto y las estrategias de puja que priorizan el objetivo. En las estrategias de puja que priorizan el presupuesto, la idea es que con el budget asignado traer la mayor cantidad de resultados posibles. Y ahora les voy a explicar cuáles son las estrategias que se priorizan en relación al presupuesto y cuáles son las que se priorizan en relación al objetivo, que en este punto los costos sobre el presupuesto, prioriza los costos sobre el presupuesto haciendo más eficiente la campaña. Y cuando corremos las campañas de manera correcta, recién ahí podemos utilizar el CPA teniendo claro el funcionamiento de la plataforma. El CPA vendría siendo el costo por adquisición. ¿Cuáles son las estrategias de puja que priorizan el presupuesto? En realidad, estas estrategias de puja de Google Ads van a consumir generalmente todo el presupuesto asignado a la campaña. En estos casos tiene una estabilidad presupuestaria, en tanto, en cuanto sabe que se va a invertir cada día. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros cuando utilizamos estrategias de puja que priorizan el presupuesto, en realidad, usamos estrategias como maximizar clics, maximizar conversiones o maximizar valor de la conversión. ¿Qué quiere decir esto? Que la plataforma, si bien en este caso nosotros empezamos a trabajar con maximizar conversiones y tenemos un presupuesto diario de $10, por ejemplo, la plataforma se atribuye el valor de si en los primeros días o en la segunda semana o en los días que ya vean que va a generar mayor volumen de conversión y sea más eficiente esta estrategia inteligente, va a superar el presupuesto diario que nosotros tengamos asignado. Puede ser $15, $20, $25, va a depender directamente del día y de lo que atribuye a la plataforma, pero en promedio se va a ir equiparando con el pasar de los días. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros establecemos una estrategia de oferta inteligente y el primer día te consume o te supera esos $10 diarios y consume $15, al siguiente día o a la siguiente semana se va a ir equiparando y va a ir consumiendo menos de esos $10 para que a partir de allí el presupuesto pueda durar los 30 días, ¿no? Después tenemos las estrategias de puja que priorizan el objetivo. Estas estrategias de puja van a priorizar conseguir un resultado por encima de gastar todo el presupuesto de la campaña, ¿no? Esto quiere decir que si el algoritmo no es capaz de conseguir el objetivo que se le ha marcado, generalmente reducirá las pujas, lo que llevará a una reducción en los costos por clic y por tanto de la inversión, lo que puede hacer que no se consuma todo el presupuesto de la campaña. Esto sucede generalmente cuando agregamos costos por clic manuales, cuotas de impresiones objetivas, maximizar conversiones con un CPA objetivo o maximizar valor con ROAS objetivo. Si nosotros agregamos alguna de estas estrategias de puja, es posible que por ahí no consumamos el presupuesto total diario, ¿no? Y seteamos esta estrategia de conversión por objetivo. Es decir, nosotros le podemos decir a la plataforma, si nosotros tenemos un presupuesto diario de $10, más de $5, por ejemplo, no te voy a pagar por una conversión. Y si esa conversión te vale más de esos $5, es posible que la plataforma pueda demorar hasta 2 o 3 días en conseguirte una conversión. Después acá mi compañera Gaby va a estar hablándoles sobre lo que son las herramientas y recursos útiles de la plataforma y va a continuar con la presentación. Bien, perfecto. Bueno, a partir de acá lo que vamos a hacer es ver directamente algunas herramientas y recursos que podemos utilizar para poder medir o poder visualizar si nuestras conversiones se están midiendo correctamente, si las etiquetas están bien colocadas y poder tener un correcto funcionamiento de todo lo que es la parte del etiquetado del sitio web. Bien. Las herramientas que vamos a estar viendo son Google Tag Assistant, Google Analytics de Google y tenemos informes también personalizados. Bien, vamos primero con Tag Assistant. Bien, capaz es la más conocida, seguramente algunos de ustedes la han utilizado. Tag Assistant directamente es una extensión de Google Chrome.
Hace poco también se actualizó, tiene algunas mejoras, así que está muy bueno para justamente poder ayudar a solucionar algunos problemas o corregir justamente problemas de etiquetados. Puede ser etiquetados de Google Analytics, puede ser etiquetado normalmente de Google Ads, que es como nosotros lo solemos utilizar normalmente, y puedes comprobar qué tipo de etiqueta se activa, si haces como una copia o un duplicado de tu sitio web con esta herramienta, te permite simular qué es lo que ve el cliente al momento de entrar a tu sitio web y realmente, por ejemplo, si te envían un formulario, puedes hacer la prueba para ver si el formulario llega correctamente y la etiqueta también se activa, o pasa lo mismo también con el botón de WhatsApp, o inclusive capaz, si tienes un e-commerce, puedes hacer la prueba de todo el embudo de compra para asegurarte que el cliente estés midiendo su acción desde que hace clic en el carrito para agregar un producto, desde que está en la parte de checkout y desde la parte que termina de hacer la compra por completo. Así que si no lo han utilizado, me parece que esto es indispensable justamente para verificar que esto esté midiendo correctamente, y si tienen algún problema probablemente lo solucionen de la forma lo más rápido posible. Después tenemos la extensión que es exclusiva de Google Analytics, también está disponible para todo lo que sería Chrome y nos ayuda a verificar justamente que la etiqueta de Analytics esté funcionando correctamente en tu sitio web y que esté tomando todos los datos desde el sitio. Las puedes utilizar justamente para depurar eventos, diagnosticar problemas o comprender el flujo de datos. O sea, Tag Assistant los utilizamos capaz un poquito más para Google Ads, y esta herramienta o esta extensión de Google Analytics la pueden utilizar para todo lo que sea Google Analytics 4. Después tenemos todo lo que es informes personalizados. Los informes personalizados los pueden encontrar tanto en Google Ads como en Google Analytics. Algunos de los informes más utilizados dentro de Google Ads son los informes de conversiones, si quieres medir justamente el volumen de conversión y los tipos de conversiones registrados para poder identificar, bueno, de ese total que te da la página de resumen de Google Ads, de por ejemplo 500 conversiones en los últimos 30 días, cómo se desglosan. Capaz tienes 200 que son de agregar al carrito, tienes 100 que son de compras, o si tu objetivo son clientes potenciales, probablemente veas que algunas sean de llamadas, algunos clientes te dejen formularios y otros te dejen WhatsApp. Entonces, descargando el informe tienes como una vista mucho más completa de cuáles son esas acciones que realizaron los clientes dentro de tu sitio web y cuáles son los totales de conversión. Después tenemos los informes de rendimiento de dispositivos. Es sumamente importante. Podemos medir justamente cuáles son los dispositivos en los que se suelen mostrar mayormente nuestros anuncios, si es en tablets, si es en computadoras de escritorios o si es en celulares. Normalmente el 80% alrededor se muestra en celulares porque capaz tienes mucha más facilidad de que sea un poco más fácil acceder, o si tienes una duda puntual puedas sacar el celu del bolsillo y justamente preguntar. Entonces, esto también te da como un indicio de a dónde deberías apuntar. Nosotros normalmente no utilizamos exclusiones en cuanto a dispositivos, pero sí te sirve capaz también para ver dentro de la programación de tu sitio web, si te muestras más en celulares, te muestras más en computadoras, qué tipo de formato puedes utilizar para que el cliente sea muchísimo más fácil de cargar, identificar y visualizar la información que necesitas para terminar generando una conversión. Después sigue todo lo que es informes de ubicación geográfica. Una pregunta que me suelen hacer muchísimo es, bueno, ¿dónde me voy a mostrar primero? ¿Es preferible que me muestren todo el país, o es preferible capaz que me muestren ciertas ciudades o en ciertas zonas que sé dónde están mis clientes? Entonces, los informes de ubicación geográfica te van a permitir poder responderte esas preguntas basados en datos. Vas a poder ver cuáles son las ciudades o cuáles son las zonas con las que tienes mayor interacción, dónde tienes mayor volumen de conversión, dónde hay mayor volumen de búsqueda, y así poder tomar decisiones basadas justamente en datos. Después, con todo lo que son informes de Google Analytics, tenemos informes de canales de marketing. Vas a poder medir justamente todos los canales, vas a poder identificar de dónde vienen cada conversión, cuáles son las acciones, de dónde viene el tráfico que llega a tu sitio web, para que puedas capaz hacer una comparación o diferenciar distintos canales.
Y también tenemos informes de páginas de destino. Muchas veces tenemos una página madre o una página de home que suele como abarcar distintos tipos de categorías y también solemos tener landing page dentro de esos sitios web que tú puedes justamente visualizar cuál es el servicio o cuál es el producto o cuál es la landing que te funciona mejor para poder generar este tipo de conversiones. Entonces, el informe de páginas de destinos también es muy importante porque vas a poder identificar cuál es el sitio web o cuál es esa categoría que tiene mayor rendimiento para poder justamente abarcar la estrategia hacia esa landing. Y el último que tenemos acá es el informe de análisis de cohortes. Bien, esto lo pueden encontrar en Analytics directamente desde la parte de explorar, donde te aparece justamente todos los cortes, que es básicamente estos grupos de audiencias o estos grupos de usuarios que generalmente tienen algo en común entre todos. Por ejemplo, hay un grupo que se suscribió a mi sitio web en el mes de enero y todas esas personas justamente tienen en común que se suscribieron en el mismo mes. O capaz tienes un grupo de personas que compraron en una fecha donde tuviste descuento, un Black Friday, o generaron su primera compra durante ese momento. Entonces ahí tienes un segundo grupo de corte que son justamente personas que generaron su primera compra en el sitio web durante una temporalidad de ofertas. Entonces esto es muy importante para que ustedes puedan identificar cuántos usuarios tienen dentro de cada grupo, cuántos usuarios también tienen algo en común, alguna acción dentro de tu sitio web y que puedas utilizar esa información para poder nutrir tus campañas y así poder utilizar la inversión en el momento correcto. Bien. Bien. Ahora vamos a pasar a lo que sería nuestro caso de éxito. En este caso traemos lo que vendría siendo la empresa Antel. Es un caso que tenemos dentro de Uruguay. Antel es justamente la compañía telefónica más grande de Uruguay y tiene distintos planes o tienen distintos productos o servicios que pueden ofrecer, que es todo lo que es venta libre de equipos o planes postpago y prepago. También tenemos recargas, internet de hogar, fibra óptica y querían justamente promocionar también lo que serían los planes de 5G. Acá el reto principal fue justamente ir desde la base a lo que sería la optimización y poder ir construyendo poco a poco la cuenta de Google Ads para que ellos pudiesen llegar a los usuarios que ya normalmente forman parte de Antelo o que ya estaban interesados en algún momento en la compañía, pero también poder ir expandiéndose para llegar a nuevos usuarios y tener nuevas contrataciones. En cuanto a implementación, lo que hicimos fue implementar campañas de mid-funnel o campañas justamente de la parte media del embudo para poder generar más y mejores conversiones. Y en cuanto a resultados, justamente haciendo la optimización de la base del embudo, que es Power Pair, esta combinación de campañas de Search con campañas de PMAX, pudimos tener 197% más de conversiones durante el primer mes de prueba y también disminuimos un 54% el CPA, que justamente es este costo de adquisición que pagan. Bien, ahora vamos a ver un poco más a detalle qué fue lo que hicimos a diferente con ellos. Lo primero es ir desde la base, ¿no? Optimizamos toda la estructura de search y comenzamos a medir todo el recorrido de un cliente potencial. Cuando hablamos de medir todo el recorrido, es un poco lo que hablábamos anteriormente de no solo medir cuando el cliente termina comprando el producto o cuando el cliente termina contratando el servicio, sino medir desde la primera acción, que es cuando tuvo el primer interés, que pudo haber sido una llamada, el formulario o el botón de WhatsApp, hasta que justamente el equipo de ventas o el equipo de contactación termine de cerrarlo. Después tenemos la parte media, que es justamente PMAX. Acá lo que hicimos fue crear el Merchant Center para toda la venta de equipos libres. Nosotros sabemos que normalmente con servicios no podemos tener Merchant Center, sino que tienes que tener productos que puedan enviar directamente y por eso se hizo como la integración de, bueno, vamos a aprovechar el máximo que tenemos un e-commerce que tienen la venta de productos, que no solamente tienen este servicio de fibra óptica para sacarle mayor provecho y seguramente si terminaran comprando algún producto, algún celular, pudiesen justamente poder ofrecerle otro servicio que no están en el Merchant Center, pero que sí ofrecen como empresa.
Después, en la tercera parte, tenemos todo lo que es la implementación de campañas de Demand Gen con objetivos de conversión. Demand Gen es una de las campañas que capaz son nuevas en nuestros mercados, pero están siendo bastante eficientes porque es esta parte media del embudo que nos va a permitir poder generar conversiones. Pueden utilizar estrategias de pujas de maximizar conversiones para aprovechar al máximo la inversión, pero sin dejar a un lado el tema de reconocimiento de marca o tener un poquito más de alcance. Entonces, aquí es donde nosotros como que le abrimos la puerta a todas esas nuevas posibilidades que tenemos de llegar a nuevos usuarios, de, oye, sí quiero que me conozcas, me gustaría aparecer en un anuncio de Gmail, me gustaría aparecer en YouTube, pero me gustaría que si aparezco en toda esta red de recursos gráficos, termine teniendo un impacto positivo en mis conversiones. Y ahí es cuando Demand se da la mano básicamente con Pimax o con Search para poder generar conversiones sin tener que justamente capaz sacrificar un poco de alcance. Y ya acá en la etapa alta del embudo teníamos lo que son campañas de aplicaciones, muy importantes si tienen aplicaciones con sus clientes, si tienen aplicaciones en su empresa como tal. Esto te va a permitir justamente poder generar mayor descargas. Puedes tener para Play Store, bien, también puedes tener para todo lo que sería el sistema iOS, para justamente poder generar mayor cantidad de descargas y que también tengas un servicio capaz mucho más personalizado con el cliente, si tienes algún canal de atención dentro de la app, algún chat, algún bot que puedan ellos siempre consultar 24 horas si tienen alguna duda, si tienen alguna consulta, o inclusive también pueden tener notificaciones push de algunas promociones que tengan durante algún mes, algún producto nuevo, para justamente generar como una relación a largo plazo con el cliente y que forme parte de todo lo que sería el embudo y de toda la estrategia que tienen ustedes en cuanto a reconocimiento de marca. Bien. Para cerrar el webinar, justamente queríamos como dar este mensaje súper importante que es mide, analiza y actúa. Creo que son tres etapas muy importantes o tres acciones que no deberían fallar en cuanto a nuestro día a día. Cuando decimos mide, hacemos relación justamente a poder medir conversiones, que puedas medir todas las acciones de tu cliente dentro del sitio web. Analiza es justamente la etapa posterior de la medición, es poder utilizar todos estos informes o todas estas herramientas que les estuvimos dando para que ustedes puedan tomar decisiones en base a datos, puedan saber cuáles son las páginas web que mejor funcionan, cuáles son los tipos de clientes que suelen generar mayor conversiones, cuáles son los dispositivos o las ubicaciones geográficas que te están funcionando mucho mejor o que están cuidando capaz un poco más tu inversión para que puedas tomar decisiones correctas y que puedas tomar decisiones que al futuro seguramente te van a traer éxito. Y en Actúa, claro, ya en esta parte está en cada uno de nosotros poder, después de medir y analizar, poder comenzar a hacer las pruebas, pueden hacer testing, puedes hacer pruebas de 3 meses para justamente ver cuál es el impacto real de estos cambios. O sea, ¿qué pasa si yo priorizo la conversión? ¿Qué pasa si yo priorizo, por ejemplo, pasa mucho con e-commerce, que voy a utilizar, por ejemplo, maximizar valor de conversión como estrategia de oferta? Y seguramente ahí va a haber un pequeño cambio porque ya directamente vas a decirle a la plataforma, oye, yo quiero que mi inversión la bases en tickets promedios que capaz sean un poco más altos o clientes que en vez de solamente llevar un producto llevaron tres, y seguramente va a tener un impacto en cuanto a la forma de trabajar, a la forma de directamente tus usuarios comprar y también todo lo que tenga que ver con costos. Ahora, aprender a interpretar justamente las métricas claves nos ayuda a tomar decisiones, ¿no? Sin datos no hay decisiones, la medición proporciona la información crucial para entender qué funciona y qué no en las campañas, también tener objetivos claros. Es importante los objetivos claros poder definir, bueno, yo para este mes entrante, a mí me gustaría obtener cierta cantidad de ventas. Y de esas ventas me gustaría vender mucho más este producto en particular. O en el caso de clientes, pasa mucho también con la toma de agendas. Muchos llegan y me dicen, oye, a mí me gustaría, yo que soy médico, yo que ofrezco un servicio particular, a mí me gustaría llenar mi agenda para el próximo mes. Bueno,
¿Qué significa llenar tu agenda? ¿Cuántas personas necesitas por día? ¿Cuántas personas o cuánto tiempo va a llevar cada día atender a esas personas? Entonces, es importante tener objetivos claros, tanto de ventas como de clientes potenciales, para que ustedes puedan saber qué necesitan modificar en la campaña o qué necesitan modificar en su embudo, en la estrategia para poder lograr ese objetivo. Y más allá de los clics, es justamente capaz lo que venimos enfocándonos de hace mucho tiempo, que si nosotros nos quedamos solamente en clics, estamos dejando a un lado también todo lo que es el rendimiento de las conversiones, los costos por conversión, los valores y el retorno por conversión. Si solamente se basan en cuántas personas le dieron clic a mi anuncio y no estamos teniendo en cuenta cuánto nos cuesta realmente generar una venta o qué tanto tengo que invertir para conseguir que un cliente termine cerrando un trato conmigo o termine agendando un turno, entonces probablemente estamos dejando un mundo por fuera que seguramente podemos trabajar juntos. Bien, este era un poco el contenido que queríamos compartir con ustedes el día de hoy. En pantalla tienen el correo de Gustavo y también tienen mi correo si tienen alguna duda o si en esta próxima semana seguramente surgen algo que vieron en sus conversiones, algo que quieren corregir, algo que quieren mejorar o quieren aplicar justamente Demand Gen para desbloquear esa puerta que estuvimos hablando de alcance sin dejar a un lado las conversiones, nos pueden escribir sin problemas. Acá vamos a estar dejando, nada, muchas gracias Gaby. Acá vamos a estar dejando también el código QR para que nos puedan compartir la opinión y el feedback en relación a este webinar, qué les pareció directamente, qué dudas o qué consultas pueden llegar a tener también a través de acá nos los pueden informar y a partir de allí qué otros temas también les gustaría que podamos dictar, ¿no? Ahora vamos a ir un poco con lo que son las preguntas que habían dejado en la cajita de preguntas. Nos preguntaron, bueno, acá nos habían preguntado cuál es la diferencia entre las etiquetas de conversión. Generalmente nosotros cuando generamos algunas etiquetas de conversión dentro de Google Ads, la etiqueta en sí es lo que nos va a permitir medir todas nuestras acciones de conversión dentro del sitio web, ¿no? Si tenemos agregar al carrito, si tenemos finalización de compra, si tenemos un botón de WhatsApp o si tenemos un formulario. Y a través de esas etiquetas nosotros vamos a medir esas conversiones. Luego vamos a diferenciar las etiquetas dentro de la plataforma, como las había comentado anteriormente, ¿no? Tenemos las etiquetas por un lado de Google Ads, de sitio web o de Google Tag Manager, y por otro lado tenemos las etiquetas de Google Analytics 4, que podemos importar o exportar de la plataforma. Bien, Después, Paul, Gaby, si quieres seguir allí. sí, Paul nos preguntaba justamente, bueno, es una pregunta un poco extensa, pero él nos comentaba que tenía una estrategia de puja de maximizar clics y después pasó a maximizar conversiones. Nos pregunta que si el CPA, ese costo por adquisición que estuvo pagando, debería bajar o simplemente subirá los costos. Realmente no hay una respuesta tan puntual porque puede fluctuar bastante. Normalmente depende de cuál es el historial de conversiones que tuviste en la cuenta. Si pasaste de maximizar clics a maximizar conversiones y todavía no estabas midiendo conversiones o tenías 4 o 5 conversiones, probablemente el costo siga siendo igual que el anterior. O inclusive puede pasar también que la campaña se te limite en cuanto a clics e impresiones porque no tenías el historial necesario como pasar a una estrategia de maximizar conversiones. Entonces, el costo por adquisición depende de muchísimos factores. Uno de ellos puede ser la estrategia de puja, pero yo te recomendaría evaluar si las conversiones que estás midiendo correctamente, si estás midiendo solamente un clic o estás midiendo el evento. Por ejemplo, pasa mucho con e-commerce si mides solamente el clic en realizar la compra y no estás midiendo capaz la página de gracias, capaz no pueda tener como los datos necesarios o no tan precisos para que justamente afecte el costo o funcione la estrategia de oferta correctamente. Entonces, depende de la estrategia de oferta, depende del historial de conversiones que tengas en la cuenta y depende también de toda la optimización a nivel campaña en cuanto a calidad de anuncios, palabras claves,
y hay muchísimos factores que sí tendríamos que evaluar para darte una respuesta como un poco más precisa. Bien, Gaby, si quieres allí seguir. Bien, Vanessa nos pregunta que cómo se descargan los informes personalizados. Los informes personalizados están en la parte de informes, normalmente en la parte superior derecha tienes un icono que es para descargar. Ahí tienes la opción, muchos tienen ya la opción de descargarlo como un archivo de slides, si lo quieres ver directamente como una presentación, y otros tienen, por ejemplo, para descargarlo en Google Sheets o también lo puedes descargar en Excel. Igual, Vanessa, si necesitas ayuda también nos puedes escribir y seguramente agendamos una reunión para verlo juntas. Después tenemos una consulta en informes personalizados. Si yo como cliente bajo un reporte, ¿cómo puedo hacer para chequear ese reporte de forma privada y chequear cómo o cómo performa los distintos KPIs dentro de la plataforma sin que se modifiquen los distintos o los otros informes ya descargados dentro de la misma? Allí los informes personalizados los puedes hacer a través de distintas métricas y directamente los pueden descargar distintas personas sin afectar el trabajo que se viene haciendo dentro de la plataforma, sin afectar los distintos informes que se hayan descargado hasta ahora, ¿ok? Así que por ese lado no hay ningún tipo de problema. Si descargas un nuevo informe, no va a modificar los otros que ya se han descargado o aplicado dentro de Google Ads. Después nos preguntan qué es PMax. PMax es una campaña dentro de la plataforma de Google Ads que funciona basada en conversiones y basada en la inteligencia artificial. Es una campaña que se muestra en todas las redes de la plataforma. Es una campaña de máximo rendimiento y que nosotros trabajamos más que nada para basarnos en esas conversiones que ha generado las campañas de búsqueda o campañas de display, en esas conversiones de valor para buscando ampliar lo que es nuestro alcance, aparecer en las distintas redes de la plataforma y a partir de ahí poder generar un mayor volumen de conversión y generar conversiones de mayor calidad. Bien, Evelyn nos pregunta que cómo funciona la extensión de Google Analytics que recomendamos. Funciona bastante similar a Tag Assistant. Básicamente te va a permitir como duplicar el sitio web en la que tienes la etiqueta ya de Google Analytics colocada para ver si la etiqueta está midiendo bien los datos y también si los eventos que estás midiendo, que pueden ser eventos personalizados que creaste anteriormente en Google Analytics, funciona correctamente. Es bastante sencilla, básicamente es como un plus que generó el equipo de Analytics para poder hacer o depurar los eventos de Analytics muchísimo más rápido sin tener que entrar siempre a la plataforma como tal. Bien, después ahí nos preguntan cómo puedo minimizar el spam en las campañas de PMax. En este caso, en principio tendríamos que evaluar cómo está seteada esa campaña, ¿sí? Qué objetivo tiene la campaña, qué tipo de creativos tiene la campaña y en qué se basaron para crear la campaña de PMax. Si ya la cuenta ha generado un volumen de conversión, si esa cuenta tiene conversiones estables y conversiones de valor y a partir de ahí avanzamos en la creación de PMax o si la campaña de PMax se creó sin ningún historial dentro de la cuenta. Hay distintos factores que pueden influir, ¿no? Después anteriormente teníamos lo que es el formulario para agregar palabras claves negativas a través del soporte de Google Ads. Actualmente hubo una actualización dentro de la plataforma en la cual podemos ver los términos de búsqueda que activaron el anuncio a través de esa campaña de PMax y partiendo de ahí podemos negativizar esos términos de búsqueda para evitar clics erróneas o impresiones erróneas dentro de la misma campaña. Bien. Samantha nos pregunta que cómo puede colocar un píxel de Google Ads en un aplicativo. Acá lo recomendable es tener un SDK, que justamente es la herramienta que capaz te va a permitir poder medir todo lo que serían las acciones dentro de una aplicación. Bien, directamente después de eso nosotros podemos crear todo lo que serían las conversiones dentro de Google Ads. Si tienes una campaña de aplicación te va a permitir medir, si quieres medir cuáles son las compras realizadas, pedidos o gestión de contactos, pero vas a necesitar como poder tener un SDK.
Igual, Samantha, si quieres que te ayudemos con esa gestión o necesitas más información sobre aplicaciones, con gusto también puedes agendar una reunión y lo vemos. Bien, después que nos consulta, si ya tengo una conversión creada, ¿cómo la configuro de forma avanzada con Google Tag Manager? En este caso, tendríamos que chequear qué tipo de conversión es y a partir de allí nosotros verlo de forma interna para ir indicándote, ¿no? Cómo podemos avanzar en relación a implementar esa conversión avanzada a través de Google Tag Manager. Oye, te recomiendo que nos puedas contactar para que a partir de allí podamos chequearlo a través de una Meet e implementar esas conversiones avanzadas. Después nos preguntan si tengo activo Pimax, ¿debería desactivar campañas de search? Absolutamente no. Ambas campañas se complementan entre sí. Pimax se alimenta de search en relación a lo que es las conversiones y cada campaña dentro de la plataforma cumple un rol en específico, ¿no? No es por tener Pimax desactivo search. En realidad las campañas de search nos generan mucho más posicionamiento en relación a la competencia, mientras que Pimax por ahí nos genera mucho más alcance y volumen de conversión. Cada campaña en sí tiene su objetivo y no es recomendable desactivar Pimax, desactivar Search por tener Pimax. La vi. Bien. Tenemos varias consultas sobre cómo poder capaz minimizar el spam en algunas campañas o cómo justamente segmentar un poquito mejor las personas que ven nuestro anuncio o hacen clic para poder como llegar a ese cliente potencial ideal. Yo, en este caso, bueno, nos iríamos un poquito más de tema, pero lo que sí les recomiendo capaz a Franco y a la otra persona que no nos colocó su nombre es que para poderlos ayudar a justamente responder esas dudas, lo mejor sería que agendáramos una reunión, puede ser con cualquiera de nosotros dos o con otras personas de nuestro equipo, para justamente poder revisar la cuenta a profundidad, podamos ver cuáles son las palabras claves que están utilizando, cuáles son las audiencias que están activas, si falta capaz segmentar o negativizar algo en la cuenta y ayudarlos como un poquito más personalizado porque también es muchísimo más amplia. Nos preguntaban también abajo si las asesorías con nosotros son pagas, realmente son gratuitas. Lo que sí tendríamos que tener una primera reunión justamente para revisar la cuenta y que puedan justamente vincularlas a nuestro MCC para poder verlo sin problema. María también nos preguntaba qué era Demand Gen y cómo funciona. Demand Gen es una de las nuevas campañas que tiene Google para nosotros. Lo vamos a estar utilizando un montón este año. Seguramente lo estén escuchando por ahí. Integra justamente la red de Gmail, la red de YouTube y la red de Discovery para poder lograr como ese alcance un poco más amplio del que hablábamos anteriormente. Así que María, si quieres aprender un poquito más de Demand Gen, y quieres aplicarlo a tu negocio, también te invito a escribirnos y con gusto agendamos una reunión. También sumado a lo que dice Gaby, allí en nuestro canal oficial de YouTube de Grow Digital tenemos todos los webinars que hemos dictado hasta ahora y está un webinar de Demand que dictamos en enero. Ahí pueden ver también cómo funciona ese tipo de campañas y cuáles son sus beneficios. Ya hemos respondido todas las dudas y consultas hasta ahora. Les agradezco a todos por sumarse a este webinar y les deseo que tengan excelente día. Cualquier duda o consulta que tengan, nos pueden directamente escribir a Gaby o a mí o a cualquiera de nuestros canales oficiales de Grow Digital. Así que nada, gracias y que tengan excelente día.